Bienvenidos, caminantes del otro camino. Bienvenidos a otro videoprograma de tupropiocamino.org. Estamos aprendiendo que es fundamental en estos tiempos aprender a disfrutar de cada una de las cuestiones que hacemos, sobre todo en el camino del desarrollo y la transformación personal, que es una de las tareas más valiosas que de uno a uno cada quien puede tener la valentía de recorrer, y disfrutar de eso realmente es una de las mejores de las compañías y gratitudes al respecto. En esa línea te sugiero que te relajes y que disfrutes de este videoprograma. También, obviamente, que lo compartas, que le des un like, que comentes, porque todo aquello que vos puedas aportar o que este videoprograma te aporte, en realidad permite algo, esa simbiosis, esa integración a ambas partes, que se llama crecer. Y de crecer se trata, pero resulta que para crecer, el ser humano tiene que cumplir un requisito anterior. Y ese requisito anterior, para que cada uno crezca, tiene que ver con romper una rueda de la cual somos esclavos. Romper una cadena totalmente ilusoria e imaginaria, pero no por eso no efectiva, que estamos todos ligados y atados. Me refiero a la cadena de la repetición, también conocida como el karma, como la rueda del samsara. Y ahora vamos a entender entonces cuál es la relación que tiene que ver, o el ser humano tiene que integrar para entender que crecer está directamente ligado a romper esa cadena repetitiva de la cual cada uno estamos prisioneros. Una cadena mental, pero de la más efectiva, porque es una cadena invisible, la cual no ves, no percibís, tus sentidos no tienen la más remota idea. Tu conciencia le pasa desapercibida. Por eso es que la hace a esa cadena tan poderosa. Entendamos entonces de qué hablamos cuando hablamos de repetición. Entendamos también, o primero fundamentemos, por qué hablamos de que el ser humano repite constantemente lo mismo. Entendamos para qué lo hace. Entendamos cuál es la función de eso. Y también entendamos qué hay detrás de eso. Porque una repetición está ligada a una situación de problema o problemática a resolver. Con lo cual aquí se abre un camino que tiene dos polos. Un polo que es la repetición, un polo que es una situación que genera problemas. Y eso tiene un punto de unión, de integración, que es a trascender. Te voy a preguntar lo siguiente. Contame, a vos mismo, pregúntatelo. ¿Por qué, aunque cambies de trabajo, siempre te encontrás con los mismos problemas tarde o temprano ante el jefe de turno? O con tus nuevos compañeros de trabajo, ¿por qué tenés esos mismos problemas que tenías con los anteriores? O si has cambiado de pareja, distintas oportunidades, ¿por qué siempre te encontrás que concluís en la discusión, siempre la misma discusión? ¿Por qué, aunque tengas más de un hijo, el punto en donde parece que la situación se vuelve incontrolable es siempre la misma? ¿Por qué vos, como persona, te encontrás siempre ante una misma piedra que parece que lo único que hace es frenar tu camino? Esas preguntas básicas es lo que van a permitirte descubrir algo importante. Descubrir que tu vida es una serie cíclica de repetición de una misma situación. Pueden cambiar los personajes, pueden cambiar los tiempos, los escenarios, la cuestión sociocultural, el país, pero
cuando lo analizás con la frialdad que requiere el caso, o sea, atravesando todo ego, te das cuenta que siempre te encontrás y te frenas ante la misma piedra. También verás que la reacción más natural cada vez que te encontrás ante una situación de repetición, que esa repetición en realidad está manifestada por una situación problemática, acá es donde se encuentra la unión entre problema y repetición, tu primera reacción siempre aparte es echar culpas por fuera. Y no, la culpa es del país, es del jefe de turno, es de la otra persona, del semejante, de mi pareja, bueno, de quien fuere. Con lo cual además te estás corriendo del eje fundamental de entender que todo lo que en tu vida acontece, te guste o no te guste, estés de acuerdo o no estés de acuerdo, es porque vos, y es porque cada uno, cuando hablamos en primera persona, lo está generando. Ahora, todos los mitos a lo largo de las distintas culturas, de todas las sociedades a lo largo del tiempo, de la historia de la raza humana, nos muestran que hay algo que el ser humano tiene que atravesar para romper, por ejemplo, la rueda del samsara, que es la rueda de las reencarnaciones. El ser humano de por sí es muy está muy intrigado por esos temas, ¿sí? De entender qué sucede antes y después de la vida en este plano de existencia. Y lo que hay que entender es que lo que pasa es siempre lo mismo. Hay que entender que ese karma del cual hablan también muchos mitos, es en realidad una situación la cual arrastramos a través de los siglos, de los milenios, de la misma forma que en lo cotidiano arrastramos problemas que luego nos encontramos mecánicamente y repetitivamente otra vez. Tendrás primero que encontrar en tu vida qué situaciones son las que estás repitiendo. ¿Y para qué? Para entender que la primer vía para resolver un problema es reconocerlo como tal. Por lo tanto, vos tenés que encontrar, y eso lo vamos a hacer a través de la parte práctica del videoprograma, tenés que encontrar qué es ante lo que vos repetís. ¿Cuál es esa situación como que siempre estás generando ese mismo problema que estás generando, esa piedra ante la cual estás una y otra vez chocándote, para darte cuenta que ahí entonces hay algo que tenés que trascender? Y no se trata de cuestiones externas a vos, porque el problema es siempre el mismo. Y esto de decir que el problema es siempre el mismo, en realidad es una gran ventaja estratégica. Si entendemos que en lo común, cuando a alguien le preguntamos ¿y cómo estás?, te dice con un montón de problemas. Es muy común esa respuesta. Bueno, lo importante es entender que en realidad el ser humano como tal no tiene muchos problemas. En realidad tiene siempre el mismo problema. Ese mismo problema, que lo vas a descubrir a través de la parte práctica que vamos a realizar, ya te da de entrada una ventaja, y es no gastar energía en vano. Porque si vos entendés que tu problema es siempre el mismo, aunque cambie el tiempo, los personajes o lo que fuera, y además a partir de ahora también vas a tener una herramienta con que detectarlo, te puedo asegurar que vas a lograr un nivel de efectividad que te va a liberar tiempo y energía, obviamente, para mejorar el desarrollo de tu camino hacia tu transformación personal. Es importante para esto entonces hacerte así la preguntita que diga: ¿alguna vez te has preguntado por qué el ser humano tiene que encontrarse ante situaciones problemáticas? Es tan cotidiano encontrarlo ante situaciones problemáticas las cuales tenemos que aprender a resolver, que muy pocas veces lo que nos preguntamos es ¿por qué nos encontramos ante situaciones problemáticas?
Hay muchas teorías, entre una de ellas la de mi amigo José Alfonso de Valdeán de Macrio, con quien aprovecho para enviarle un saludo, donde nos muestra, a través de sus videoprogramas, que el ser humano en realidad es un producto de un diseño extremadamente perfecto, que cuenta con un soporte físico para, a su vez, albergar la información. El soporte físico es el cuerpo, la información es lo que llamaríamos el alma, la conciencia. ¿Qué quiere decir esto? ¿O por qué te estoy mencionando esto? Porque si somos un producto de un diseño, independientemente, y ahora no es el tema de entender quién hizo ese diseño, si es que lo hizo alguien, si es producto propio de la naturaleza, de la evolución, eso no es el punto ni el tema en este momento. Eso seguiremos hablando, como ya lo hemos empezado a hacer, cuando sigamos avanzando con el tema de la evolución del ser humano, el tema de las razas raíces, etc. Pero si somos un producto de diseño, y con tanta calidad de diseño, pareciera que los problemas en realidad son un error en ese diseño. ¿Por qué el ser humano tiene que encontrarse ante problemas? ¿Y por qué, por lo general, cuando hablas con vos mismo, te analizás o le preguntás a conocidos, pareciera que en realidad cada vez nos encontramos ante más y más problemas? Como que la vida cada vez es más complicada, en vez de lo supuesto que con los avances tecnológicos cada vez tendría que ser más sencilla. Sin embargo, no parece que fuera así. Parece que en realidad cada día es más complejo y hay que resolver más y más situaciones. Nos cuentan también los mitos respecto de el porqué del ser humano está en este plano físico. Y es que, así como yo lo contaba en un programa diciendo que el planeta Tierra, al ser un planeta decimal, es un planeta de experimentación, y al ser un planeta de experimentación, obviamente, lo que se hace al respecto es experimentar situaciones. Y la única manera de tener que experimentar situaciones es a través de los problemas. Porque los problemas son la única situación que te permiten experimentar distintas variantes y posibilidades de respuesta hasta que des y lo soluciones, hasta que des con la respuesta correcta y lo soluciones. Es aquí en donde entran frases como que lo importante no es responder o tener siempre una respuesta en la galera. Lo importante es aprender a hacer las preguntas correctas. Una pregunta que enseguida encuentre una respuesta, en realidad cierra el tema y no le da lugar al crecimiento y al análisis y a que ese tema eche raíz y sea posible profundizarlo. En cambio, una respuesta que en sí lo que abre son una pregunta que en sí lo que abre es más preguntas, permite que el tema crezca en sus raíces y, llegado al caso, profundizarlo y analizarlo. Por eso, siempre la pregunta correcta tiene que ser aquella que genera más preguntas. Y es en ese tema y en ese entorno en donde las preguntas son ¿y para qué los problemas? ¿Para qué la necesidad de experimentar problemas? ¿Qué relación tiene eso con esa rueda de repetición de la que estamos hablando? ¿Qué relación tiene eso con el karma, con la rueda del samsara? ¿Qué relación tiene eso con crecer? Vamos a lo cotidiano, porque en lo más cercano del día y acontecer de cada uno vamos a encontrar las respuestas milenarias. No es necesario hacer regresiones, no es necesario ir a vidas pasadas para entender qué está sucediendo en mi vida y en la vida de cada uno. Simplemente con entender uno de nuestros días, desde que nos despertamos, o en realidad desde que nos levantamos hasta que vamos a descansar, entender que lo que acontece en ese día es el extracto de la repetición de lo que desde siempre hacemos. Siempre repetimos lo mismo. Y yo te voy a contar un ejercicio para que lo descubras. Y tenés que entender que si repetimos siempre lo mismo, es
porque aún no lo hemos resuelto. Mientras el ser humano, mientras vos, mientras cada uno repita siempre una situación, es porque aún hay algo que aprender de eso. Algo que solamente aprenderemos al resolverlo. Ese es el motivo de los problemas. Y ese es también el motivo de la repetición. Un problema no resuelto implica seguir experimentando posibles soluciones a esa repetición, a ese problema. Ahora, el universo también tiene un mecanismo. Antes yo decía que, ¿por qué el ser humano cada vez se encuentra ante problemas más complejos? ¿Por qué en lo cotidiano pareciera que cada vez los problemas son más complejos, más y más difíciles de resolver? Porque el ser humano porque el universo tiene una ley para trabajar al respecto. Y es, te ponen ante un problema. Si no lo resolves, y lo que haces es pasarlo por alto, esquivar el bulto, como se dice comúnmente, esperar que pase el tiempo y que ese problema se diluya, etc. El universo te reprueba y te dice, vos este tema que tenías que aprender no lo aprendiste. Entonces, nuestro psiquismo está preparado para nuevamente generar todo un ámbito en donde una y otra vez nos encontremos ante esa misma situación para llegar al punto en donde esa situación se transforme en problemática. Y una vez que esa situación se transforme en problemática y se transforme por ende en un problema, está en nosotros, primero, entender que es el mismo problema que antes, simplemente disfrazado, con otra situación, con otros artistas, con otros escenarios, pero el problema es el mismo. Y a ver si ahora sí lo resolvemos. Si lo resolvemos, si le damos una respuesta a ese problema, entonces ahí y solo ahí recién estamos creciendo. Y por eso antes hablaba de que romper la repetición te permite crecer, porque cada vez que rompes la cadena de la situación que estás repitiendo, creces ¿a qué? A encontrarte con un nuevo problema, pero otro. ¿Sabes cuál es la pauta más simple para detectar si has resuelto un problema o no? La pauta más simple para detectar si has resuelto un problema o no, o si nuevamente lo vas a encontrar en la próxima esquina, es si la situación tuya amerita nuevas preguntas. Si siempre te estás preguntando lo mismo, pues entonces no has resuelto el problema. Si una y otra vez te preguntas exactamente lo mismo, vuelvo a repetir, te estás encontrando entonces con los mismos problemas y la situación no la has resuelto. ¿Cómo hacer entonces para detectar cómo resolver? Primero, mejor dicho, antes de resolver, de detectar qué es lo que cada quien está repitiendo. Recordemos que para resolver algo, ante todo primero hay que anotarlo como un problema. Nuestro psiquismo tiene la habilidad, ese ego en cada uno tiene la habilidad de no notar los problemas, de no hacernos cargo, de creer que eso no es un problema. Y por ende entonces, si nunca reconocemos en eso un problema, mucho menos vamos a reconocer en eso algo que resolver. Mira, vamos a hacer lo siguiente. El ejercicio a realizar para detectar cuál es ese problema que desde siempre estás tratando de resolver, cuál es ese problema que tenés que sí o sí dar una respuesta. Vamos a hacer el siguiente ejercicio. Agarra una hojita, agarra un lápiz y dividí en columnas esa hojita. En una columna vas a poner pareja, en una columna vas a poner amor, en una columna vas a poner familia y en una columna vas a poner amigos.
también le puedes agregar una columna más que sea trabajo. Ahí, en cada una de esas columnas, trata de anotar de la manera más resumida posible, más sintética posible, de cada una de esas situaciones que has puesto en cada una de las columnas, pareja, trabajo, familia, amigos, etcétera, situaciones problemáticas, situaciones ante las cuales no has encontrado una respuesta. Trata de anotar las que más recuerdes, trata de remontarte, hacer un esfuerzo de memoria y remontarte lo más lejano en tus recuerdos y trata de anotar sintéticamente. Luego, una vez que ya anotaste esas situaciones problemáticas en cada una de las columnas, encontrá lo idéntico en lo diferente de todas esas situaciones problemáticas. Eso idéntico en lo diferente puede ser un sentimiento, puede ser algo en particular, pero tienes que tratar de encontrar la relación, lo que en matemáticas se llama el mínimo común, el divisor mínimo común máximo o algo así. O sea, tratar de encontrar el hilo conductor que hay entre todas esas situaciones. Por ejemplo, me podrías decir, mira, yo me doy cuenta que siempre que estoy ante una situación de injusticia o que yo considero injusta, no tengo una respuesta y me genera un problema. O podría alguien decir, mira, todo lo que puse, todas las situaciones problemáticas que anoté, tienen en común que hay violencia. O podrías decir, todas esas situaciones tienen en común que cuando tengo que encontrarme ante una figura de autoridad, la verdad, eso me genera ruido y hace problemas. Bueno, cada quien tendrá que encontrar cuál es eso que tiene en común. Una vez que llegues a lo más sintético posible, vas a tener detectado entonces cuál es ese único problema que siempre estás repitiendo. Anótatelo bien grande. Tenés que resumirlo en una palabra, en lo más posible. Una palabra tiene que resumir todo eso. Ahí tienes que poner en juego tu capacidad de síntesis, tu capacidad de encontrar lo idéntico en lo diferente. Porque con eso, con esa palabrita, que en realidad es lo que alguien podría decir tu mayor enemigo, vamos a aprender a hacer trabajos para que lo transformes en tu mayor aliado. Sí, eso que constantemente lo que te genera son situaciones de problemas, vamos a utilizar que lo similar cure a lo similar y transformarlo, y con eso que antes te generaba un problema, ahora generes soluciones. Pero de eso, en particular, vamos a hablar en otros videoprogramas. Te agradezco entonces haber compartido este ratito. Vuelvo a decirte, ojalá lo hayas disfrutado. Te agradezco lo compartas, lo comentes, le des un like, te suscribas a nuestro canal de YouTube y participes a través de nuestras redes sociales. Y será entonces hasta nuestro próximo encuentro de tupropiocamino.org. Muchas gracias.